Él se burlaba de la fe. Esa noche, la fe le respondió: ¿alguna vez has sentido que tus oraciones se pierden en el silencio? ¿Alguna vez has pedido una señal, un susurro de Dios, en medio del ruido de la vida, y solo has encontrado más silencio? ¿Y si te dijera que Dios siempre responde, pero a veces no estamos listos para escuchar? ¿Y si Él ya te ha respondido pero no te has dado cuenta? La historia que vas a escuchar hoy no es sobre un santo, sino sobre un joven que creía ser su propio Dios. Es la historia de un padre cuya fe era tan sólida como la madera que trabajaba con sus manos, y la de un hijo que veía esa fe como una debilidad. Hoy verás cómo Dios teje lo imposible con los hilos de lo cotidiano, transformando la arrogancia en rendición y un diagnóstico final en el comienzo de su obra. Prepárate para sentir el frío de un pasillo de hospital a las 3 de la mañana, para oír el sonido implacable de un monitor cardíaco que marca el ritmo de una vida rota. Prepárate para escuchar el eco de una oración solitaria en una capilla vacía. Y el susurro desesperado de un nombre, Jesús, pronunciado no por un creyente, sino por un hombre que lo había perdido todo. Porque en el momento más oscuro, cuando la ciencia había dado su veredicto final, Dios estaba a punto de dar el suyo. Si crees que Dios todavía hace milagros, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna historia que fortalece la fe. Y escribe en los comentarios la palabra amén, como señal de que crees que lo imposible aún sucede. Ahora, prepárate, porque la historia de hoy va a tocar tu corazón de una forma que nunca olvidarás. En San Antonio, Texas, el amanecer llega con el aroma de café recién colado y madera de cedro. Para David Martínez, de 52 años, este era el olor de la fidelidad. Su día comenzaba mucho antes de que el sol se asomara por las colinas, en el pequeño taller detrás de su casa. El sonido rítmico de su cepillo de carpintero era su primera oración del día, una conversación sin palabras con el Dios que le había dado la fuerza en sus manos. David era un hombre tallado en la misma madera que trabajaba, sólido, paciente y con las marcas de una vida de trabajo duro. Su rostro, surcado por arrugas amables, reflejaba una paz que irritaba a su único hijo. Mateo, con sus 18 años y la gloria de ser el mariscal de campo estrella de los Brahmas de la preparatoria, vivía en un mundo de ruido, aplausos y victorias ganadas por su propio brazo. Cada mañana, irrumpía en la cocina como un torbellino, con los audífonos puestos y la mirada fija en su teléfono. Ignoraba el café de su padre y se preparaba un batido de proteínas, el combustible para el cuerpo que él consideraba su único templo. «Bendiciones, mijo», decía David cuando Mateo salía por la puerta. La respuesta, si llegaba, era un gruñido ahogado, un gesto de fastidio. Para Mateo, la fe de su padre era una reliquia, tan anticuada como las herramientas manuales que David se negaba a reemplazar. La esposa de David, María, era el puente silencioso entre esos dos mundos. Ella veía la devoción en los ojos de su esposo y el orgullo desafiante en los de su hijo, y oraba para que un día ambos pudieran ver a través de los ojos del otro. Pero la brecha parecía ensancharse con cada trofeo que Mateo traía a casa, con cada titular en el periódico local que celebraba su talento. En una esquina del taller de David, apoyada en un caballete, descansaba su obra más preciada. No era un mueble para un cliente rico, sino una gran cruz de madera de mezquite que estaba tallando para el altar de su iglesia. Llevaba meses trabajando en ella, puliendo cada veta, suavizando cada borde. Para David, esa cruz era más que un objeto religioso, era un símbolo de su propia fe. En sus momentos de mayor preocupación por Mateo, sus manos se movían sobre la madera, lijando, tallando, como si pudiera a través de ese acto de creación, moldear también el corazón de su hijo. A menudo mientras trabajaba, susurraba el nombre de Mateo, pidiendo a Dios que suavizara su orgullo. Esa cruz, silenciosa y firme en el taller, era el testigo de las oraciones de un padre, esperando el día en que su hijo finalmente entendiera que la verdadera fuerza no viene de lo que podemos levantar, sino de aquel que nos levanta cuando caemos. La armadura que Mateo construyó alrededor de su corazón no fue forjada en el fuego de una gran tragedia, sino en el aplauso ensordecedor de la victoria. Su resistencia a Dios no provenía de una herida profunda,
sino de un orgullo que había sido alimentado por cada touchdown, cada titular de periódico, cada trofeo que brillaba en su estante. Para él, la fe era una ecuación simple. Si necesitabas a Dios, era porque no eras lo suficientemente fuerte por ti mismo. Y Mateo era fuerte. El recuerdo más claro de esta convicción se había cimentado un año antes, bajo las luces frías de un viernes por la noche durante las semifinales estatales. Llovía a cántaros, una lluvia helada que convertía el campo en un lodazal. El marcador estaba en su contra y quedaban solo 10 segundos en el reloj. En las gradas, David se puso de pie, no para gritar, sino para inclinar la cabeza, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. María, a su lado, apretaba un pequeño rosario en su bolsillo. Pero en el campo, Mateo no miraba al cielo. Sus ojos estaban fijos en sus adversarios, su mente calculando la física del viento y la distancia. En ese momento, él era el único Dios en su universo. Con un esfuerzo que pareció desgarrar cada músculo de su cuerpo, lanzó el balón. La pelota cortó la lluvia como una flecha, perfecta, imparable, y aterrizó en las manos de su receptor en la zona de anotación. La multitud estalló. Sus compañeros lo levantaron en hombros. Él era el héroe. Más tarde, en casa, mientras la familia celebraba, David puso una mano en el hombro de su hijo, y dijo con una sonrisa llena de gratitud: Dios escuchó nuestras oraciones, mijo. Fue su gracia la que guió esa pelota. El rostro de Mateo se endureció, el calor de la victoria se convirtió en un hielo amargo. No, papá, respondió, su voz cortante. ¿La gracia de Dios? ¿Dónde estaba? ¿Su gracia a las 5 de la mañana, cuando entrenaba hasta vomitar? ¿Dónde estaba su gracia cuando estudiaba las jugadas en lugar de salir con mis amigos? Yo lancé ese pase. Mi fuerza. Mi trabajo. No le des el crédito a nadie más. David no discutió. Solo había tristeza en sus ojos. Una tristeza que Mateo interpretó como debilidad. A partir de ese día, el taller de su padre se convirtió para él en un lugar de superstición. La cruz de mezquite, cada vez más definida bajo las manos de David, no era un símbolo de salvación, sino un monumento a una fe que se rendía en lugar de luchar. Mateo tenía su propio altar, el campo de fútbol, y su propia escritura sagrada, el libro de jugadas. No necesitaba a un Salvador invisible, porque cada viernes por la noche, él mismo demostraba que podía ser el suyo. El olor de las enchiladas caseras de María llenaba la pequeña cocina. David, en la cabecera de la mesa, tomó la mano de su esposa y la de Mateo. Mateo, a regañadientes, le dio la suya, con la mirada ya clavada en su plato. Padre Celestial, comenzó David, su voz calmada y firme. Te damos gracias por estos alimentos y por las bendiciones de este día. Mateo dejó escapar un suspiro audible, impaciente. Papá, ¿podemos apurarnos? La comida se va a enfriar y tengo que revisar las grabaciones del partido. David abrió los ojos, su mirada no era de enojo sino de una profunda tristeza. La gratitud no toma mucho tiempo, hijo. Claro, replicó Mateo con una media sonrisa irónica, pero el éxito sí, y dudo que agradecerle al cielo por la comida me haga lanzar el balón más lejos el viernes. La tensión era tan espesa como el aire húmedo de Texas. María miró a su hijo, suplicando con la mirada, pero el corazón de Mateo estaba blindado. El domingo siguiente, la escena se repitió con una nueva variante. David, vestido con su mejor camisa, se detuvo en el umbral de la habitación de Mateo. El joven estaba en el suelo, haciendo estiramientos con una banda de resistencia, el sudor brillando en su frente. Vamos, mijo, el servicio empieza en 1 hora. Mateo ni siquiera lo miró. Paso, el domingo es mi único día de recuperación. Mi cuerpo necesita descanso, no un sermón de 1 hora sobre por qué todo lo que hago está mal. Nadie dice que lo que haces está mal, Mateo, respondió David, su voz teñida de paciencia. Pero tu cuerpo no es lo único que necesita alimento, tu alma también. Fue entonces cuando Mateo se levantó, enfrentando a su padre,
Su tono no era el de un adolescente rebelde, sino el de alguien que ha llegado a una conclusión lógica. Mira, papá, te respeto tu fe. Pero no es para mí. Mi lógica es simple. Creo en lo que puedo ver y controlar. Veo los resultados de mi entrenamiento en el campo. Controlo mi dieta, mi horario, mi fuerza. El trabajo duro es mi oración. El gimnasio es mi iglesia. Eso es real, es tangible. David negó lentamente con la cabeza. La fe no es la ausencia de lógica, hijo. Es la confianza en que hay una lógica más grande que la nuestra. Dios no te pide que dejes de esforzarte. Te pide que reconozcas de dónde viene la fuerza para hacerlo. Mateo se rió, un sonido sin alegría. La fuerza viene de aquí, dijo, golpeándose el pecho. De mí. De nadie más. Se acercó a la puerta de su habitación, su mirada fría y decidida. Entiendo que necesites creer en algo más grande, papá. Pero yo no. Así que por favor, deja de insistir. David suspiró, su corazón de padre apesadumbrado. Dios siempre está tocando a la puerta de tu corazón, Mateo. Solo tienes que escuchar. Mateo lo miró fijamente, y sus siguientes palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Pues esa puerta está cerrada con llave, y yo tiré la llave. Para mí, no hay nadie en casa. Dicho esto, cerró suavemente la puerta de su habitación, dejando a su padre solo en el pasillo. El suave clic de la cerradura sonó como el portazo más fuerte que David había escuchado en su vida. El mundo de Mateo se rompió al compás de un pitido, no el silbato de un árbitro ni el estallido de la multitud, sino el sonido agudo y persistente de un monitor cardíaco. El olor no era el de la hierba recién cortada del campo de juego, sino el de antiséptico y una tristeza estancada que se adhería a las paredes color crema del hospital. Era un martes por la noche, o quizás ya era miércoles. El tiempo se había disuelto en un zumbido de luces fluorescentes y voces ahogadas. Todo había comenzado con una llamada telefónica a las 2:17 de la mañana de la madrugada. El teléfono sonó en la oscuridad del dormitorio de David y María. Un chillido antinatural que hizo que el corazón de David se detuviera antes de empezar a martillar. Al otro lado de la línea, la voz de un oficial de policía, tranquila y profesional, pronunció las palabras que todo padre teme. Accidente. Su hijo, Mateo, hospital universitario. La crisis no llegó como una explosión, sino como una lenta inundación. Primero fue la espera en una sala de urgencias fría e impersonal, donde cada minuto se estiraba hasta convertirse en una hora. María se aferraba a un rosario de madera, sus nudillos blancos por la presión, sus labios moviéndose en un torrente silencioso de avemarías. David caminaba de un lado a otro, con las manos metidas en los bolsillos, su rostro una máscara de contención. Su oración era diferente, una conversación interna, una lucha por encontrar la calma en medio del caos. No pedía un resultado, pedía fuerza para afrontar lo que viniera. Finalmente, un médico con el cansancio grabado bajo los ojos se acercó a ellos. El chirrido de sus zapatos sobre el suelo de linóleo pareció resonar en el silencio. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Señor y señora Martínez, comenzó, su voz baja y uniforme, desprovista de emoción. Mateo está estable. Ha sobrevivido. Un suspiro de alivio se escapó de los labios de María, un sonido frágil como el cristal, pero el rostro del médico no cambió. Sin embargo, continuó, y esa palabra cayó sobre ellos como una losa. El impacto causó una lesión severa en su columna vertebral, específicamente, en las vértebras T10 y T11. Hemos hecho todo lo posible, pero el daño en la médula espinal es extenso. David sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró al médico, buscando una fisura en su expresión profesional, una pizca de duda. No la encontró. ¿Qué significa eso, doctor? ¿Qué significa extenso? El médico respiró hondo, como si las siguientes palabras le pesaran físicamente. Significa que Mateo tiene paraplegia. Ha perdido toda sensación y movimiento de la cintura para abajo. Hizo una pausa, dejando que la brutalidad de la noticia se asentara. El daño es permanente, su hijo no volverá a caminar. Permanente. La palabra resonó en la mente de David vacía y terrible.
A su lado María se derrumbó. El rosario cayó de sus manos y se esparció por el suelo como cuentas de lágrimas endurecidas. Su llanto no fue fuerte, sino un gemido ahogado, el sonido de un corazón que se rompe desde dentro. David, el hombre de madera sólida y fe firme, se sintió hueco, se arrodilló para recoger las cuentas del rosario, sus grandes manos de carpintero temblando por primera vez en años. Mientras las recogía, su mente se aferró a la única cosa que le quedaba. «Dios mío», susurró, no en súplica, sino con una desesperación cruda. Los días siguientes fueron un borrón de segundas opiniones, resonancias magnéticas y llamadas a especialistas de Houston y Dallas. Las respuestas eran siempre las mismas, entregadas con una compasión clínica que solo profundizaba la herida. Las imágenes en blanco y negro de la columna vertebral de Mateo se convirtieron en mapas de una tierra sin retorno. Los médicos señalaban la mancha oscura, la interrupción, la prueba irrefutable de que el control humano había llegado a su fin. No había cirugía, ni terapia, ni tecnología que pudiera restaurar lo que se había roto. La ciencia, el Dios en el que Mateo había confiado, había emitido su veredicto final. Y ese veredicto era una cadena perpetua en una silla de ruedas. La impotencia era un veneno que se filtraba en cada rincón de sus vidas, dejando un sabor amargo a fracaso y un silencio que ni siquiera las oraciones de David podían llenar. La casa de los Martínez, que antes vibraba con el sonido de un balón de fútbol rebotando en el patio y la risa ruidosa de un joven campeón, ahora estaba sumida en un silencio denso y sofocante. Era un silencio que tenía peso, que se asentaba sobre los muebles como una capa de polvo y se colaba por debajo de las puertas. El olor a cedro del taller de David había sido reemplazado por el olor metálico de los medicamentos y el aroma agrio del miedo. Sobre la mesa de la cocina, donde antes se compartían las comidas, ahora se apilaban los recibos médicos, una torre de papel blanco que representaba una deuda imposible de pagar. Al lado, en un organizador de plástico, María contaba las pastillas de Mateo cada mañana, una rutina silenciosa que marcaba el nuevo ritmo de sus vidas. Pero el epicentro de ese silencio era la silla vacía en la mesa, la silla de Mateo. Nadie se atrevía a ocuparla ni a moverla. Permanecía allí, un monumento a la vida que les habían arrebatado, un recordatorio constante del hijo que era y que ya no sería. El dolor sin una salida comenzó a envenenar el aire entre David y María. Una noche, mientras David miraba por la ventana hacia la oscuridad, María habló. Su voz era un susurro quebrado, afilado por el resentimiento. Rezabas todos los días, David. Cada mañana en tu taller, cada noche antes de dormir. ¿Y para qué? ¿Para esto? David no se giró, podía sentir la acusación en cada palabra. La fe no es una transacción, María, no es para conseguir lo que queremos. No, replicó ella, su voz subiendo de tono. Entonces, ¿qué es? ¿Un consuelo inútil mientras tu hijo se pudre en una cama? ¿Dónde estaba tu Dios esa noche, David? ¿Estaba ocupado escuchando las oraciones de otra persona? Las palabras salieron de su boca como veneno, y aunque se arrepintió en el instante en que las dijo, ya era tarde. Habían encontrado su blanco. La duda se instaló en el corazón de David, una astilla fría y dolorosa. En su habitación, Mateo era una isla de rabia silenciosa. Se negaba a ver a sus amigos, ignoraba las llamadas y los mensajes, pasaba las horas mirando el techo, un paisaje blanco y sin fin que reflejaba el vacío de su futuro. Las noches eran una tortura, el insomnio era su único compañero, trayéndole imágenes de sí mismo corriendo en el campo, sintiendo la hierba bajo sus tacos, el peso del balón en sus manos. Despertaba de esos sueños con un sudor frío, el cuerpo sacudido por el recuerdo de un movimiento que ya no le pertenecía. Sus pensamientos eran un torbellino oscuro. Dios no se preocupa por mí, se decía una y otra vez, la frase convirtiéndose en su nuevo credo. ¿Por qué lo haría? Le di la espalda, y ahora él me ha aplastado para demostrar que tenía razón. El orgullo que una vez lo había impulsado ahora, lo mantenía prisionero en un ciclo de amargura. Rechazaba la ayuda de sus padres, se burlaba de la fisioterapeuta con comentarios sarcásticos, y se hundía cada vez más en su propio aislamiento. Se sentía invisible,
un fantasma en su propia vida, atrapado en un cuerpo que se había convertido en su propia cárcel. El campeón había caído, y en el fondo de ese pozo estaba completamente solo. La casa de los Martínez se había convertido en un santuario del silencio, pero no de la paz. Era un silencio pesado, tenso, que se estiraba por los pasillos y se acumulaba en los rincones oscuros. La noche más larga no llegó con una tormenta o un evento dramático, sino en la quietud de un jueves ordinario, 3 semanas después del accidente. Para David, la fe que había sido su ancla ahora, se sentía como una piedra atada a su cuello, arrastrándolo a las profundidades de una duda que nunca había conocido. Esa noche, no pudo dormir. El rostro de su esposa, endurecido por el dolor, y la puerta cerrada de la habitación de su hijo, eran muros que no podía derribar. Se levantó de la cama con cuidado, sus movimientos lentos y pesados, como los de un hombre mucho mayor. Caminó descalzo hasta su taller. El aire frío de la noche olía a aserrín y a tierra húmeda. La cruz de mezquite, casi terminada, parecía observarlo en la penumbra, su silueta recortada por la débil luz de la luna que se filtraba por la ventana. Sus manos, que siempre habían encontrado propósito y consuelo en la madera, ahora se sentían torpes e inútiles. La tocó, siguiendo con los dedos las vetas suaves que él mismo había pulido durante incontables horas. Pero esta noche, la madera no le devolvió nada. No había consuelo, ni susurros de esperanza. Solo la fría y dura realidad de su impotencia. Apoyó la frente contra la viga central de la cruz, el mismo lugar donde un día descansaría la cabeza de la imagen de Cristo, y allí, en la soledad de su santuario, David Martínez se quebró. No con lágrimas ruidosas, sino con un temblor silencioso que sacudió todo su cuerpo. Por primera vez en su vida, sus oraciones no ascendían, caían al suelo como hojas muertas. Señor, susurró al polvo del taller, su voz rota. He hablado contigo toda mi vida. Te he servido. He intentado criar a mi hijo en tus caminos, y ahora, no te oigo, no te siento. El cielo parece de bronce, y mis palabras rebotan y me golpean de vuelta. Ya no sé qué hacer, Dios. Ayúdame, no sé qué hacer. A pocos metros de allí, en su habitación, Mateo también estaba despierto. La medicación para el dolor lo dejaba en un estado de neblina, pero no podía apagar el fuego de su mente. Miraba sus piernas, 2 formas inmóviles bajo la delgada sábana. Recordó la sensación del césped bajo sus pies, la explosión de poder al lanzar un pase, el peso de sus compañeros levantándolo en hombros. El recuerdo era tan vívido que casi podía sentirlo, un eco fantasma en nervios que ya no respondían. El orgullo que lo había definido, la creencia inquebrantable en su propia fuerza, ahora era una broma cruel. ¿De qué le servía ahora el brazo que había ganado campeonatos? ¿De qué le servía el cuerpo que había esculpido con tanto esmero? Se golpeó el pecho con el puño, el mismo gesto que había hecho frente a su padre. La fuerza viene de aquí, había dicho. Ahora, el sonido fue sordo, hueco. No había fuerza allí, solo un vacío doloroso. La rabia que lo había sostenido durante semanas finalmente se agotó, dejando al descubierto lo que había debajo. Un miedo puro y absoluto. El miedo a una vida entera en esa cama, en esa silla. El miedo a ser una carga, a ser olvidado. Se giró hacia la pared, apretando la cara contra la almohada para que nadie lo oyera, y por primera vez desde que era un niño pequeño, Mateo lloró. Lloró por el campeón que fue y por el hombre roto en el que se había convertido. Lloró hasta que no le quedaron fuerzas, hasta que los sollozos se convirtieron en un gemido silencioso. Esa noche, un padre y un hijo, separados por un pasillo pero unidos en la misma desesperación, tocaron el fondo del pozo. El silencio de Dios era ensordecedor. El cielo era de bronce, y en esa oscuridad compartida, ninguno de los dos supo que esa noche era el final de algo. Era el punto más bajo antes de que la primera luz, tenue e imperceptible, comenzara a filtrarse por una grieta que ninguno de los dos sabía que existía. Pero la noche siguiente algo diferente sucedió. El amanecer después de la noche más oscura no trajo consigo una revelación sino una quietud agotada. La desesperación había dejado a David y a Mateo vacíos. Y en ese vacío, casi imperceptiblemente, Dios comenzó a sembrar sus semillas. No llegaron con truenos ni visiones,
sino con la sutileza de un susurro en medio del ruido cotidiano. El primer susurro llegó a través de una mujer llamada Sofía, la fisioterapeuta de Mateo. Era una mujer de mediana edad con manos fuertes y una sonrisa que no se dejaba intimidar por el ceño fruncido de su paciente. Cada día, trabajaba con las piernas inertes de Mateo, moviéndolas, estirándolas, luchando contra una atrofia que parecía inevitable. Mateo la odiaba. Odiaba su optimismo, su charla constante, y, sobre todo, la esperanza inútil que representaba. Un día, mientras ella intentaba provocar una respuesta nerviosa en sus pies, Mateo espetó. ¿Por qué sigue haciendo eso? Sabe tan bien como yo que es inútil. Son solo pedazos de carne muerta. Sofía no se detuvo, lo miró con unos ojos que no reflejaban lástima sino una profunda comprensión. ¿Por qué hace 20 años? Dijo en voz baja y firme. Un médico me dijo que un tumor en mi cerebro me dejaría ciega en 6 meses. Me dijo que era inútil operar. Hizo una pausa, y sus ojos se encontraron con los de Mateo en el espejo de la pared. Y aquí estoy, viéndote perfectamente, mijo. La ciencia da diagnósticos, no sentencias finales. La fe mueve montañas. Mateo desvió la mirada, molesto por la historia, pero por primera vez, las palabras de alguien habían atravesado su armadura de cinismo. David, que estaba en la esquina de la habitación, escuchó cada palabra y sintió una pequeña fisura en el hielo que rodeaba su corazón. El segundo signo fue aún más pequeño, dibujado con crayones sobre una hoja de papel arrugada. La hermana menor de Mateo, Lucía, de 7 años, entró de puntillas en su habitación. No dijo nada, simplemente dejó el dibujo en su mesita de noche y salió corriendo. Mateo lo miró más tarde. Eran 2 figuras de palo. Una, más grande, con una aureola amarilla, sostenía la mano de la otra, que corría sobre un césped verde. Debajo, con letras torpes y desiguales, Lucía había escrito: Jesús te va a ayudar a correr otra vez. Mateo sintió un nudo en la garganta. Quiso arrugar el papel, tirarlo, rechazar esa fe infantil y simplista. Pero no pudo. En su lugar, lo deslizó debajo de su almohada, lejos de la vista de todos, un secreto que ni él mismo entendía. La tercera señal llegó tarde una noche, en el parpadeo a su lado de la pantalla del televisor. El insomnio era una plaga, y Mateo cambiaba de canal sin rumbo, buscando cualquier cosa que silenciara sus pensamientos. Pasó por un canal de noticias, una película antigua, y luego se detuvo. Un pastor, con el rostro serio y la voz resonante, estaba predicando en un canal cristiano en español. Mateo iba a seguir de largo, pero las palabras del hombre lo detuvieron. Quizás estás en una cama de hospital. Quizás un doctor te ha dado un reporte final. Quizás has perdido toda tu fuerza, y crees que tu vida ha terminado. El pastor pareció mirar directamente a través de la pantalla, a través de la oscuridad de la habitación. Pero la palabra de Dios te dice hoy: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 de la mañana. El versículo que su padre citaba constantemente. Las palabras que él siempre había despreciado, ahora, en la soledad de su habitación rota, resonaron de una manera diferente. No como una promesa de victoria fácil, sino como un desafío a su propia debilidad. Apagó el televisor con un golpe seco, su corazón latiendo con una mezcla de ira y una extraña, incómoda curiosidad. Estos pequeños signos no cambiaron nada, y sin embargo, lo cambiaron todo. Eran como pequeñas grietas en un dique que se había creído indestructible. Mateo seguía amargado, seguía atrapado, pero ahora, en el silencio que lo rodeaba, ya no solo escuchaba el eco de su propia desesperación. Empezaba a oír, muy a lo lejos, el sonido de alguien llamando suavemente a una puerta que él había jurado que nunca volvería a abrir. Era pasada la medianoche. La casa de los Martínez estaba envuelta en ese silencio profundo que solo llega cuando el mundo duerme y las preocupaciones del día se agazapan en la oscuridad. Pero para Mateo, no había descanso. El dolor sordo en su espalda era un compañero constante, pero el tormento en su mente era mucho peor. Miraba el techo, un lienzo blanco donde se proyectaban los fantasmas de su vida pasada.
la carrera hacia la zona de anotación, el rugido de la multitud, la sensación de ser invencible. Ahora, solo había silencio y la pesada inercia de sus propias piernas bajo la sábana. Con un esfuerzo que le hizo sudar, concentró toda su voluntad, toda la disciplina que le quedaba de sus días de atleta, en un solo punto, el dedo gordo de su pie derecho. «Muévete», se ordenó. Solo un temblor. Solo 1 milímetro. Apretó los puños, tensó los músculos de su cuello, su rostro se contrajo en una mueca de esfuerzo supremo. Nada. La conexión entre su cerebro y sus piernas estaba cortada, un cable roto, que ninguna cantidad de voluntad podía reparar. La frustración, que durante semanas había sido una rabia candente, se desvaneció de repente, dejando en su lugar un vacío frío y desolador. Y en ese vacío, por primera vez, una verdad simple y devastadora se abrió paso. «No puedo», susurró al aire quieto de la habitación. «Simplemente no puedo hacerlo solo». Las palabras, apenas audibles, derribaron el último muro de su orgullo. El campeón, el que creía en su propia fuerza por encima de todo, acababa de admitir su derrota total. En ese momento de quietud, escuchó el suave crujido de una tabla en el pasillo. Era su padre. Siempre era su padre, levantándose en medio de la noche para asegurarse de que estaba bien. Imaginó el rostro de su padre, marcado por la falta de sueño y la preocupación. Vio el rostro de su madre, envejecido por el dolor, contando sus pastillas cada mañana con una devoción silenciosa. El dolor que les estaba causando su sufrimiento silencioso, lo golpeó con más fuerza que su propia tragedia. Cerró los ojos. El dibujo de su hermana, la voz del pastor en la televisión, las palabras de Sofía, todo giraba en su mente. Ya no parecían tonterías, sino pequeños salvavidas, lanzados a un hombre que se ahogaba. Lentamente, giró la cabeza hacia la ventana, hacia el cielo nocturno salpicado de estrellas. Dios, su voz fue un graznido, el nombre se sentía extraño en sus labios. Si de verdad estás ahí, si lo que dice mi papá es cierto, mírame. Hizo una pausa, tragando el nudo en su garganta. He sido un tonto. Un arrogante. Pensé que lo tenía todo, que no necesitaba a nadie. Y ahora no tengo nada. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero no eran las lágrimas amargas de la autocompasión. Eran diferentes. Ya no te pido por mí. Estoy roto. Quizás me lo merezco, pero te pido por ellos. Por mi mamá y mi papá. Este dolor los está matando. Por favor, no por mí, por ellos. El recuerdo de sus propias palabras crueles a su padre volvió a él como una bofetada. Esa puerta está cerrada con llave, y yo tiré la llave. El eco de su arrogancia lo avergonzó profundamente. Dijiste, continuó, su susurro ahora dirigido al Dios que siempre había rechazado. Mi papá dijo que siempre estabas tocando. Bueno, aquí estoy. Ya no tengo fuerzas para luchar. Ya no puedo mantener la puerta cerrada. La estoy abriendo, Señor. Si de verdad estás ahí, la puerta está abierta. Y entonces, sucedió algo. No hubo una luz cegadora ni una voz celestial. En cambio, una profunda paz, tan real como el colchón bajo su espalda, descendió sobre él. Se filtró en su pecho, aflojando el nudo de ansiedad y miedo que había vivido allí durante semanas. Era una calma que no entendía, una quietud que su alma anhelaba desesperadamente. Una sola lágrima se deslizó por su sien y se perdió en su cabello, una lágrima de pura rendición. En esa paz, una promesa nació desde lo más profundo de su ser. No era una negociación, sino un juramento solemne. Señor, susurró en la oscuridad, si actúas, si me muestras que esto es real, te juro que nunca volveré a ser el mismo. Si haces algo en mi vida, lo que sea, pasaré el resto de mis días siendo tu testimonio. Mi voz será tuya. Y allí, en la quietud de la noche, Mateo Martínez, el campeón caído, finalmente se rindió. Su cuerpo no había cambiado, pero su corazón había encontrado un nuevo dueño. La mañana siguiente a la rendición de Mateo, no amaneció con un coro de ángeles, sino con el olor familiar a desinfectante y el zumbido monótono de las máquinas del centro de rehabilitación. Era un lugar construido sobre la lógica del cuerpo humano, un templo de la ciencia donde el progreso se medía en milímetros y en grados de flexión.
La luz fluorescente del techo era fría e implacable, blanqueando los colores y exponiendo cada mota de polvo en el suelo de linóleo. Era un lugar de esfuerzo, de sudor y a menudo, de una esperanza que se desgastaba con cada día que pasaba sin cambios. David estaba sentado en una silla de plástico en una esquina, como siempre. Sus manos de carpintero, normalmente cubiertas de acerrín, descansaban inertes sobre sus rodillas. No leía su Biblia, ni rezaba en voz alta. Su oración era ahora una vigilia silenciosa, una espera en la que había depositado el último gramo de su fe. Observaba a su hijo en la camilla de terapia, y por primera vez en semanas, no veía solo a un joven roto, sino a un alma que finalmente había dejado de luchar contra Dios. Sofía, la fisioterapeuta, movía las piernas de Mateo con la misma rutina de siempre. Su voz era suave, profesional, mientras narraba cada movimiento. Ahora vamos a estirar los isquiotibiales, Mateo, relájate, déjame hacer el trabajo. Pero notó un cambio en él, la tensión amarga en su mandíbula se había ido, sus ojos, aunque cansados, ya no ardían con rabia. Había una quietud en él, una calma que no encajaba en ese lugar. Muy bien, Mateo, dijo ella colocando sus manos firmes alrededor de su pie derecho. Como siempre quiero que te concentres, intenta sentir mis dedos. Envía la señal desde tu cerebro hasta tus dedos del pie, solo inténtalo. Era la misma instrucción que le había dado 100 veces, la misma que siempre resultaba en un frustrante y absoluto nada. Pero esta vez, algo era diferente dentro de Mateo. Cerró los ojos. No intentó forzarlo con su propia voluntad. No convocó la imagen del mariscal de campo ordenando a su cuerpo que obedeciera. En cambio recordó la oscuridad de su habitación la noche anterior, la paz que lo había envuelto después de su oración. La puerta está abierta, Señor. Las palabras resonaron en su alma. No se concentró en sus músculos, se concentró en esa paz. Y en la quietud de su mente, susurró una sola palabra, tan baja que fue solo un soplo de aire, un pensamiento hecho sonido. Jesús. En ese instante, lo sintió. No fue un tirón muscular, ni una descarga eléctrica. Fue como una gota de agua tibia, cayendo en el centro de un lago congelado, enviando una onda expansiva a través de nervios que habían estado muertos. Un calor sutil, una sensación de vida, viajó desde lo más profundo de su columna vertebral, bajando por su pierna como un río subterráneo que de repente encontraba su cauce. Sofía sintió que se le erizaba la piel. Bajo la palma de su mano contra la planta del pie de Mateo, había sentido un temblor. Un espasmo minúsculo, casi imperceptible, como el aleteo de una mariposa atrapada. Sus manos, que conocían cada centímetro de esos músculos inertes, sabían que eso no era una contracción involuntaria. Era diferente. Levantó la vista bruscamente, sus ojos buscando los de Mateo. Estaban cerrados con fuerza. Desde su rincón, David vio a Sofía detenerse en seco. Vio su postura cambiar, la sorpresa congelada en su rostro. Se puso de pie lentamente, su corazón martillando contra sus costillas. Vio la concentración en la cara de su hijo, una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de esfuerzo y entrega total. Mateo, la voz de Sofía era un susurro tembloroso. ¿Sentiste eso? Por favor, inténtalo de nuevo. Mateo abrió los ojos. Miró su propio pie como si fuera un objeto ajeno. Las lágrimas brotaron, no de tristeza, sino de un asombro abrumador. Volvió a cerrar los ojos, y esta vez, el nombre salió de sus labios con más claridad, una súplica que rompió el silencio clínico de la sala. Jesús. Y entonces, a la vista de todos, ocurrió lo imposible. El dedo gordo de su pie derecho se movió. Se flexionó hacia abajo, lenta, deliberada y desafiantemente. Luego, el dedo de al lado. Y el siguiente. No fue un espasmo, fue una orden obedecida. El aire pareció salir de la habitación. Sofía retrocedió un paso, sus manos volando hacia su boca, sus ojos llenos de lágrimas. Como profesional de la salud, su mente buscaba una explicación lógica, una falla nerviosa, un reflejo anómalo. Pero como mujer de fe, su corazón conocía la verdad. «Dios mío», exclamó,
su voz ahogada por la emoción. David ya no pudo contenerse. Se derrumbó de nuevo en su silla, su rostro enterrado en sus manos. Los sollozos sacudieron su cuerpo robusto, sollozos profundos y liberadores que lavaron semanas de duda y dolor. El silencio de Dios no había sido ausencia, había sido preparación. Al otro lado del gimnasio, un paciente mayor, un hombre llamado Arthur que había estado observando en silencio desde su silla de ruedas, levantó un brazo tembloroso. Su voz, aunque frágil por la edad, resonó con una certeza atronadora. Alabado sea el Señor. Eso es un milagro. Acabo de ver un milagro de Dios. Mateo no escuchó nada de eso. Solo podía mirar sus dedos de los pies, que ahora se movían a su voluntad. Una pequeña danza de vida en una tierra que había sido declarada estéril. Podía sentirlos. Podía sentirlos de verdad. El campeón no había regresado por su propia fuerza. Había sido levantado por una fuerza mucho mayor. En el silencio que siguió, interrumpido solo por el llanto de un padre y la alabanza de un anciano, todos en esa sala, desde los terapeutas hasta los otros pacientes, supieron que lo que acababan de presenciar no era obra de la medicina ni del poder de la mente. Era la respuesta tangible y visible a la oración de un corazón quebrantado. Era la prueba de que cuando el hombre dice que se acabó, Dios dice que es ahora. La noticia del movimiento no viajó como un incendio forestal, sino como el calor de una brasa que se extiende lentamente, calentando todo lo que toca. No hubo llamadas a los periódicos ni publicaciones en redes sociales. El milagro era demasiado sagrado, demasiado personal para ser arrojado al ruido del mundo. Sin embargo, en los pasillos del centro de rehabilitación, en la pequeña iglesia de la comunidad y en el vecindario de los Martínez, un susurro comenzó a crecer, un rumor de esperanza que se sentía como una oración contestada. Una semana después, David, María y Mateo se encontraron en el consultorio del Dr. Evans, el mismo médico que les había dado el diagnóstico devastador. La habitación, antes un lugar de sentencias, ahora se sentía como un tribunal donde un veredicto imposible estaba siendo revisado. El Dr. Evans colocó 2 imágenes de resonancia magnética en el negatoscopio. La primera, oscura y marcada por la interrupción severa en la médula espinal. La segunda, tomada esa misma mañana, mostraba algo que desafiaba su comprensión. He sido neurólogo durante 22 años, comenzó el doctor, su voz desprovista de su habitual certeza. He visto recuperaciones notables, pero esto, señaló la primera imagen. Aquí vemos una lesión completa. La comunicación entre el cerebro y las piernas estaba, a todos los efectos prácticos, cortada. El pronóstico era claro. Luego, su dedo se movió hacia la segunda imagen. Y aquí, vemos una actividad nerviosa que no debería existir. Es como si el cuerpo estuviera creando nuevas vías alrededor del daño. Médicamente hablando, no tengo una explicación para esto. Es una anomalía profunda. Lo que su hijo está experimentando va más allá de lo que nuestros libros de texto pueden explicar. No usó la palabra milagro, pero sus ojos, llenos de un asombro casi reverencial, lo decían todo. Esa tarde, el pastor Michael visitó la casa de los Martínez. No llegó con exclamaciones de victoria, sino con una quietud que llenó la sala. Se sentó frente a Mateo, que ahora podía mover ambos pies, y comenzaba a sentir sensaciones en sus pantorrillas. El pastor no le pidió a Mateo que contara la historia. En cambio, abrió su Biblia en el Salmo 40 y leyó en voz baja. Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Luego cerró la Biblia. Miró a la familia, sus rostros aún marcados por el trauma pero ahora iluminados por la gratitud, y dijo, no tratemos de entenderlo. Solo agradezcámoslo. La gracia de Dios no es un rompecabezas para resolver, es un regalo para recibir. Y juntos en un círculo, ofrecieron una oración de agradecimiento tan simple y profunda como la fe del carpintero que la había iniciado. El impacto se extendió por el vecindario. La señora Thompson, una vecina que había dejado de ir a la iglesia después de la muerte de su esposo, apareció en la puerta con un pastel de manzana, sus ojos llenos de lágrimas. David, dijo ella, tu fe me ha hecho recordar la mía. Incluso el señor Henderson, el cínico del barrio,
que siempre bromeaba sobre los amigos imaginarios de David, se acercó a él una mañana mientras sacaba la basura. Se quitó la gorra, miró al suelo, y dijo con voz áspera: «Mi esposa tiene otra cita con el oncólogo la próxima semana. Me preguntaba si tú y tu iglesia podrían, ya sabes». David simplemente puso una mano en el hombro de su vecino y asintió. No hacían falta más palabras. En los archivos del hospital, 2 documentos contaban la historia. El primer informe, fechado el 15 de octubre, era una sentencia de por vida, sellada con la fría terminología de la ciencia. El segundo, fechado una semana después, era un signo de interrogación, lleno de notas sobre una recuperación funcional sin explicación clínica. Para los testigos de ese día, Sofía, David y Arthur, la explicación era clara. No era una anomalía. Era la firma de Dios, la prueba de que en un gimnasio estéril de San Antonio, Texas, el cielo había tocado la tierra. Los meses que siguieron al milagro no borraron las cicatrices. Las marcas en la espalda de Mateo eran un mapa permanente del lugar donde su vida se había roto. Pero el hombre que ahora se levantaba de esa ruptura era irreconocible. La casa de los Martínez ya no estaba sumida en el silencio. Ahora las mañanas comenzaban con el sonido rítmico de Mateo usando sus muletas en el patio trasero, cada paso un esfuerzo consciente, cada gota de sudor una ofrenda de gratitud. La arrogancia en su andar había sido reemplazada por una cojera humilde, un recordatorio constante de que cada paso era un regalo. Su rutina había cambiado por completo. Antes, su día giraba en torno a los entrenamientos y los libros de jugadas. Ahora comenzaba en el taller de su padre. La gran cruz de mezquite estaba terminada, instalada en el altar de la iglesia. Pero David había comenzado a tallar cruces más pequeñas. Mateo se sentaba junto a él, no para trabajar la madera, sino para leer en voz alta de la Biblia de su padre, la misma que antes había despreciado. Sus voces, la del joven y la del anciano, se mezclaban con el sonido del cepillo sobre la madera, tejiendo una nueva relación construida sobre la gracia. Una tarde, mientras David lijaba una de las pequeñas cruces, Mateo se detuvo en su lectura. El silencio se posó entre ellos, pero esta vez era un silencio de paz. «Papá», dijo Mateo, su voz apenas un susurro. «Necesito que me perdones». David dejó su herramienta y lo miró. «Te desprecié. Me burlé de tu fe, la llamé debilidad. Pero era yo el débil. Estaba tan ciego por mi propio orgullo que no podía ver la verdadera fuerza que siempre tuviste. Lo siento mucho, papá». Las lágrimas rodaron por el rostro de Mateo, las primeras que su padre le veía derramar sin amargura. David se acercó, sus manos ásperas y fuertes rodearon a su hijo en un abrazo que lo dijo todo. «No hay nada que perdonar, mijo. Dios te trajo de vuelta a casa. Eso es todo lo que importa». No todos aceptaron la historia. Algunos de sus antiguos compañeros de equipo lo visitaron, incómodos con el nuevo Mateo. «Oí que los doctores dicen que fue una recuperación espontánea, algo raro pero que pasa», comentó uno de ellos, casi con decepción. El viejo Mateo habría discutido, habría defendido su milagro, con la misma agresividad con la que defendía la línea de gol, pero el nuevo Mateo solo sonrió, una sonrisa tranquila y llena de paz. «Llámenlo como quieran», respondió. «Yo sé lo que sentí esa noche en mi habitación, sé a quién le grité cuando no me quedaba nada. Y sé quién me respondió. Mi vida es la prueba, no necesito más». Su firmeza no era arrogante sino amorosa, y desarmó el cinismo de sus amigos. La transformación de Mateo no se quedó dentro de las paredes de su casa. Los viernes por la noche, ya no estaba bajo las luces del estadio. En cambio, iba con Sofía al centro de rehabilitación. Se sentaba junto a las camas de hombres y mujeres que enfrentaban los mismos diagnósticos que él había recibido. No les ofrecía falsas promesas ni teología complicada, simplemente contaba su historia. Hablaba de su orgullo, de su caída y de la oración desesperada que lo cambió todo. Su testimonio se convirtió en su nuevo campo de juego, y la esperanza que sembraba en esos corazones rotos era un trofeo más valioso que cualquiera que hubiera ganado antes. No era el campeón que había sido. Era algo mucho más grande.
Era un hombre que había sido encontrado por Dios, y que ahora pasaba cada día de su vida mostrando a otros el camino a casa. La historia de Mateo es mucho más que la sanación de un cuerpo, es la resurrección de un alma. Nos muestra un camino que muchos de nosotros conocemos muy bien, el camino que va desde la resistencia hasta la rendición. Mateo construyó un muro de orgullo, creyendo que su propia fuerza era su único Dios. Pero Dios, en su infinita paciencia, no derribó el muro con violencia. Envió pequeños susurros de gracia, las palabras de una terapeuta, el dibujo de una niña, la voz de un pastor en la quietud de la noche. Eran pequeñas grietas de luz en su oscuridad, preparando el terreno para el milagro. Y cuando el milagro llegó, no fue solo el movimiento de un dedo del pie, sino el movimiento de un corazón que finalmente se abrió. La transformación que vemos en él hoy es el verdadero testimonio de que Dios no solo repara lo que está roto, sino que lo hace completamente nuevo. Esta jornada nos recuerda lo que Jesús mismo dijo en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 27. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Los médicos, con toda su ciencia y conocimiento, le dieron a Mateo un veredicto. Habían llegado al límite de lo posible para el hombre, pero es precisamente en ese límite donde comienza el territorio de Dios. Cuando la lógica humana se detiene, la fe da el siguiente paso. La historia de Mateo nos grita esta verdad: el punto final del hombre es el punto de partida de Dios. Quizás tú que me escuchas estás viviendo en una noche larga y oscura. El diagnóstico que has recibido no vino de un médico, sino de las circunstancias. Un matrimonio que parece sin vida, una situación financiera que te ahoga, un hijo que ha cerrado la puerta de su corazón. El llanto ha sido tu compañero durante mucho tiempo. Pero la palabra de Dios nos promete en el Salmo 30, versículo 5, el lloro podrá durar una noche, pero a la mañana vendrá la alegría. La noche de Mateo pareció eterna, pero la mañana llegó, y la tuya también llegará. Tal vez como a Mateo, Dios ya te ha estado enviando señales. Una palabra de aliento de un amigo. Una canción que te habla directamente al alma. Una sensación de paz inexplicable en medio de la tormenta. No las ignores. No son coincidencias. Son susurros del cielo, invitaciones de un Padre amoroso que te dice: estoy aquí. No te he olvidado. Mateo llegó a un punto en el que susurró: la puerta está abierta. Esa es la oración más poderosa que podemos hacer. No requiere una fe gigante ni todas las respuestas. Solo requiere un corazón dispuesto. Hoy, la invitación para ti es la misma. Quizás has cerrado la puerta a Dios por el dolor, la decepción o el orgullo. Él sigue tocando suavemente. Hoy puedes susurrarle ahí donde estás: Señor, si de verdad estás ahí, la puerta está abierta. Porque como nos asegura el ángel en Lucas capítulo 1 versículo 37, para Dios no hay nada imposible. Y una puerta entreabierta es todo el espacio que Él necesita para entrar y comenzar su obra milagrosa en tu vida. La historia de Mateo nos recuerda una verdad poderosa. A menudo, la parálisis más peligrosa no es la que ataca el cuerpo, sino la que endurece el corazón. Él creía que su fuerza residía en sus logros, en su independencia, en el muro que había construido alrededor de su alma. Pero cuando todo eso se derrumbó, descubrió que la verdadera fortaleza no nace de lo que podemos controlar, sino de lo que estamos dispuestos a entregar. El campeón no fue sanado cuando era invencible, sino cuando admitió que estaba completamente roto. Porque la puerta que un hombre cierra con orgullo, Dios la abre con una llave de gracia. Cuando el hombre dice que se acabó, Dios dice que es el comienzo. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste el frío de ese hospital y el calor de ese milagro, escribe amén en los comentarios como una declaración de que tú también crees. Y comparte este video con alguien que necesita de esperanza hoy. Hay alguien en tu vida que se siente en el fondo del pozo. Alguien que necesita escuchar que Dios todavía ve, todavía escucha y todavía actúa. Tu simple gesto de compartir puede ser la señal que esa persona estaba esperando. Y no te olvides,
Suscríbete al canal y activa la campana. Al hacerlo, te unes a una comunidad de fe que elige creer en lo imposible. Te aseguras de no perderte ninguna de las historias que vendrán, cada una un testimonio de que los milagros no son solo relatos de un libro antiguo, sino realidades vivas que suceden hoy, en nuestras ciudades, en nuestros hospitales y en nuestros hogares. La sanación de Mateo fue un milagro visible para todos, pero a veces, los milagros más profundos son los que nadie ve, son las heridas del alma que comienzan a sanar, los lazos familiares rotos que se empiezan a restaurar. Y si la historia de hoy te ha mostrado cómo Dios puede levantar a un joven de una silla de ruedas, en nuestra próxima historia serás testigo de cómo su poder puede reconstruir un matrimonio que llevaba años destruido por el silencio y el rencor, demostrando que no hay distancia que su amor no pueda cruzar. Recuerda siempre, tu historia no ha terminado. Puede que sientas que estás en el capítulo más oscuro, pero Dios ya está escribiendo el amanecer. Él ve tu dolor, conoce tu nombre y está esperando pacientemente a la puerta de tu corazón. Tu milagro no está en la fuerza para seguir luchando solo, sino en el valor para susurrar, como lo hizo Mateo: Señor, la puerta está abierta.